Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de este hermoso bolso. Miren, es un bolsito manos libres elaborado con un punto muy bonito. Ya lo hemos trabajado aquí en el canal. Miren qué precioso, hemos colocado los laterales y parece que fuera una sola pieza. Qué hermoso, hemos colocado accesorios. Miren este hermoso broche. Hemos colocado dos argollas mosquetones y tenemos una hermosa asa que es corta y también se puede volver larga. Miren qué precioso. Me encantan todos los detalles, todos los acabados. Miren, por dentro es bastante espacioso. Tiene unas medidas de 20 centímetros de alto y 12 centímetros de ancho. Recuerda que los materiales y las cantidades te las estaré dejando en la descripción de este video y hemos elaborado este bolso con el mejor ecotrapillo, trapillo puntitos. Ahí en la descripción vas a encontrar toda la información sobre la compra del material. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Si tienes alguna duda, déjamela saber en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré dando respuesta. Recuerda que en este canal aprendes de una forma rápida, fácil y sencilla y los tutoriales no tienen ningún costo. Lo único que yo te pido es que me regales un me gusta, me dejes un comentario y compartas este video. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Voy a trabajar este proyecto con un trapillo pluma. Este es licrado de 2 centímetros de ancho. Lo vamos a trabajar con una aguja de 6 milímetros. Recuerda que este trapillo es de mi familia Puntitos. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace a su página web para que ingreses y mires toda la variedad de colores que tienen disponible. También te voy a dejar en la descripción mi código de descuento para que realices tus compras. Vamos a realizar 12 cadenetas. Comenzamos realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, damos vuelta sobre el trapillo y tenemos una orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos dentro de esa. Ajustamos. Y aquí tenemos nuestro primer punto, que es un punto deslizado. Este no lo vamos a contar. Vamos a realizar ahora 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Verifiquen que tengan esa cantidad de puntos. Vamos a dar vuelta a la cadeneta y vamos a trabajar la primera vuelta de la parte de atrás donde están estas lomitas. Vamos a pasar la aguja no en la primera sino en la segunda de la parte de abajo de esta forma. Vamos a realizar el primer punto, pasamos la aguja de la parte de abajo de la primera lomita. Tomamos hebra, sacamos, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto, este es un punto bajo. Vamos a pasar al siguiente, pasamos la aguja de la parte de abajo, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos a seguir trabajando puntos bajos hasta llegar a esta última lomita. Estamos aquí en el último punto, miren, la última lomita. Vamos a pasar la aguja de la parte de abajo. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí hemos realizado el último punto de esta primera vuelta y miren cómo nos va quedando. Vamos a realizar una cadeneta que va a ser nuestro punto de altura.
Y aquí vamos a comenzar lo que va a ser el patrón de puntos con el que vamos a trabajar. Vamos a hacer la primera vuelta de patrón. Este viene siendo una base. Recuerden que hicimos cadeneta y una vuelta de puntos bajos. Vamos a iniciar la primera vuelta y la vamos a trabajar con un punto muy bonito conocido como punto bajo doblado o punto bajo reverso. Vamos a trabajar, miren que de este lado tenemos una cadeneta completa y de este otro lado también tenemos una cadeneta completa. Vamos a pasar la aguja no en la primera sino en la segunda cadeneta. Miren que aquí ya están los punticos frente con frente y están completos. Tenemos 12 puntos. Vamos a pasar la aguja en la segunda cadeneta y en la cadeneta que está al lado, de esta forma. Así vamos a trabajar este patrón de puntos. Miren, pasando la aguja de esta forma. Vamos a iniciar y empezamos escondiendo esta puntica en el centro de esta forma. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y en la que está al lado, miren, tenemos 2 hebras en el ganchillo. Tomamos hebra, pasamos por esas 2, damos altura. Recuerden que la altura es a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por las 2. Aquí ya estamos cerrando el punto. Vamos al siguiente, pasamos en el centro de la cadeneta y en la que está enfrente. Tomamos hebra, pasamos por esas 2, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos a la siguiente. Ya estamos aquí en la última. Miren la última cadeneta. Pasamos en el centro y en el centro de la que está al lado tenemos 2, tomamos hebra y pasamos por las 2. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Así hemos realizado la primera vuelta de patrón y miren cómo nos va quedando. Este punto también es conocido como punto reverso. ¿Por qué? Porque el punto bajo nos va a quedar de la parte de adentro y lo que se va a lucir son las lomitas del punto. Miren que de este lado ya tenemos cadeneta completa y de este lado ya no tenemos cadeneta completa. Aquí vamos a ver que tenemos lomita y una sola hebra. Miren aquí donde está, una sola hebra. Vamos a trabajar la segunda vuelta. Aquí hemos finalizado el punto. Vamos a realizar una cadeneta de altura. Vamos a tomar la aguja y la vamos a pasar debajo o en el centro de la segunda cadeneta y la vamos a pasar enfrente de esta forma. Miren, en la hebra que está encima. Miren la hebra. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la hebra que está ahí. Mírenla. Antes de la lomita no vamos a tomar la lomita, solamente la hebra que está encima. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de esta hebra tomamos, pasamos por esas 2, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Miren que estamos trabajando ahora de regreso. Pasamos en la siguiente y en la que está al lado. Miren que es la hebra. Tomamos, pasamos por esas 2, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Debajo
de la siguiente cadeneta y de la lomita que está al lado. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Así estamos realizando esta segunda vuelta. Y aquí ya estamos en la última cadeneta. Miren aquí donde se ve la última cadeneta y de este lado está la última hebra. Vamos a pasar la aguja en el centro de esa cadeneta y debajo de esa hebra. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí hemos finalizado la segunda vuelta de patrón. Aquí ya no vamos a realizar una cadeneta de altura, sino que vamos a pasar la aguja debajo de esta lomita que vemos aquí. Miren, pasamos la aguja debajo de esa lomita, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Este va a ser de ahora en adelante nuestro punto de altura. Esto nos va a permitir que nuestro proyecto, nuestro trabajo nos quede en las orillas, nos queden totalmente parejos. Miren, ya tenemos nuestro punto de altura aquí. Vamos a trabajar ahora de regreso. Vamos a pasar la aguja en la segunda cadeneta, en el centro y en la hebra que está enfrente. Miren, tenemos 2. Tomamos hebra, pasamos por las 2, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos a la siguiente. Miren que aquí ya estamos trabajando de regreso. Aquí tenemos el último punto. Este siempre tiende a esconderse. Tenemos que rodar esta lomita hacia atrás. Y aquí identificamos dónde está la última cadeneta. Pasamos la aguja en el centro. Y en la hebra que está enfrente, tomamos, pasamos por esas 2, damos altura y cerramos. Aquí vamos a realizar el punto de altura, que es un punto bajo. Y vamos a trabajar ahora de regreso. Es el mismo patrón de puntos, pasando en el centro de la cadeneta y en la hebra que está antes de la lomita. Recuerden que va a quedar una lomita y antes de la lomita va a estar la hebra. Pasamos la aguja debajo de esa hebra. Aquí realizamos los puntos. Aquí ya estamos finalizando la tercera vuelta y miren dónde está esta última cadeneta y de este lado miren la última hebra. Vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta tomando la hebra que está arriba y la hebra que está enfrente. Aquí pasamos por esas 2, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Hemos finalizado este último punto. Vamos a realizar ahora la cadeneta de altura y miren que aquí, finalizando la tercera vuelta, ya vamos a encontrar 2 lomitas. Vamos a pasar la aguja solamente por la primera. Vamos a tomar hebra, damos altura, tomamos hebra y pasamos por las 2. Ahí tenemos nuestro punto de altura. Miren qué bonito va quedando este patrón. Miren que de ambas caras se ve la parte de atrás del punto. Por eso es que es conocido como punto escondido, punto reverso. Miren, porque la parte derecha va quedando dentro
y solamente se nota la parte de atrás del punto donde van las lomitas. Así queda en ambas caras. Aquí tenemos una medida de 11 centímetros. Vamos a seguir trabajando este mismo patrón de ida y regreso y ya les muestro hasta qué altura. Ya he finalizado la pieza. He realizado 39 vueltas. Tiene unas medidas de 46 centímetros de largo y 11 centímetros de ancho. ¿Cómo vamos a identificar las vueltas? Aquí estamos en el inicio, miren, aquí hemos realizado las cadenetas y recuerden que también realizamos una vuelta de puntos bajos. Después iniciamos con el patrón de puntos y realizamos la primera vuelta de patrón, miren aquí donde está. Cada lomita que vemos es una vuelta. Aquí he realizado 39. Miren cómo queda el punto, es un punto que le va a aportar bastante estructura a nuestro bolso. Es un punto denso, bastante espeso, bastante ajustadito. Miren qué bonito. Aquí he realizado el último punto. Miren, aquí está el último punto. Aquí cortamos. Y vamos a hacer un punto deslizado. Esta hebra la vamos a esconder de la parte de abajo de esta forma. Y la vamos a llevar de la parte de abajo de los puntos. Ya hemos terminado de esconder la hebra. Ven que no se nota. Vamos a tomar nuestra pieza y la vamos a doblar en 3 partes. De esta forma. Vamos a tomar un marcador de puntos y lo vamos a colocar en la vuelta número 29. Contamos las lomitas hasta llegar a la vuelta número 29. Miren, aquí ya la he marcado. Vamos a colocar el marcador. Aquí para ir identificando dónde vamos a pegar los laterales. Vamos a realizar los laterales. Vamos a comenzar con un nudo deslizado. Vamos a tejer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a trabajar el mismo patrón de puntos con el que trabajamos la otra pieza. Realizamos puntos bajos en la segunda lomita. 1, 2, 3, 4. Hacemos cadeneta de altura y vamos a trabajar de regreso, pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta y pasándolo en el centro de la cadeneta de este lado. Antes vamos a esconder esta hebra. Tomamos, pasamos por las dos, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Pasamos en la siguiente, en el centro de la cadeneta y en el centro de la que está al lado. Tomamos hebra, pasamos por esas dos, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Pasamos en el centro de la siguiente y la que está de este lado. Tomamos hebra, pasamos por esas dos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Va a ser el mismo patrón de puntos. Estamos ya en el último. Vamos a pasar de este lado.
Tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Tomamos cadeneta de altura. Vamos a trabajar la segunda vuelta. Lo vamos a hacer de regreso, pasándola en el centro y en la cadeneta que está de este lado, antes de la lomita. Miren que de este lado está la lomita y de este lado están las hebras. Vamos a pasarla por la primera hebra. Tomamos hebra, pasamos por las 2, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Estamos aquí en el último punto, pasamos en el centro de la cadeneta y en la hebra que está al lado, pasamos por esas 2, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí vamos a empezar realizando el punto de altura debajo de la lomita que está de este lado. Miren que debajo de esa lomita salen 2 hebras. Vamos a pasar la aguja debajo de esa lomita y vamos a realizar la cadeneta de altura, que va a ser un punto bajo sencillo. Vamos a trabajar de regreso y vamos a realizar este proceso hasta llegar a la vuelta número 12. He finalizado la vuelta número 12. Miren que cada lomita es una vuelta. Este lateral tiene unas medidas de 14 centímetros de largo y 4 centímetros y medio de ancho. Aquí realicé el último punto. Vamos a pasar la aguja debajo de la primera lomita. Tomamos hebra y vamos a hacer un punto deslizado. Lo vamos a pasar por todas. Aquí corté la hebra y dejé un largo de 1 metro para coserla a los laterales del bolso. He realizado el otro lateral exactamente igual. Miren que tienen las mismas medidas. Vamos a pegar el primer lateral. Lo vamos a hacer con la ayuda de una aguja lanera. Miren que hemos pasado la hebra larga que hemos dejado para coser. Vamos a ubicar el lateral de este lado. Y la pieza, tienen que tener en cuenta también que la parte que divide los puntos, miren donde está esta abertura, quede de la parte de adentro. Vamos a ubicar la pieza y verifiquen que encajen en el espacio que hemos dejado. Miren que aquí queda perfecta. Miren que aquí está el marcador. Acomodamos el lateral de esta forma para que los puntos nos queden bien organizados. Miren, queden bien parejitos. Y vamos a empezar a dar la costura. Lo vamos a hacer en forma envolvente. Vamos a pasar la aguja en este primer punto de acá arriba para emparejar miren, así ya hemos emparejado. Ahora vamos a empezar dando la costura. Vamos a hacerlo con mucho cuidado para tratar de no partir la fibra. Vamos a hacerlo en todos los espacios.
Vamos a realizar la costura de aquí abajito, miren, de aquí de la base. Acomodamos bien y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a darle envolvente hacia arriba. Miren cómo ha quedado este lado. Ya hemos finalizado aquí la base. Vamos a seguir cosiendo de forma envolvente hasta llegar al marcador. Ya saben, para que les sea más fácil, acomodan la pieza de este lado y van pasando la aguja como lo han venido haciendo. Y aquí ya vamos a realizar el último punto. Miren, así hemos finalizado este lateral. Vamos a guardar esta hebra, vamos a llevar hacia adentro, vamos a esconderla de la parte de abajo de estos puntos. Hemos finalizado la costura de este lado. Miren qué bonita ha quedado. Ya hemos escondido bien la hebra por dentro. Vamos a realizar este lado de la misma forma como les expliqué que hicimos este. Tengan en cuenta que ya no van a iniciar la costura de este borde en esta esquina, sino en la esquina donde está el marcador, porque la costura la vamos a hacer de esta forma. Entonces hay que hacerla del otro lado para que la abertura no les quede de este lado. Entonces vamos a coser iniciando la costura de este lado. Quitamos el marcador, pasamos la aguja, como lo hicimos en el otro, y vamos a empezar con la costura. Emparejamos, ahí emparejamos bien y empezamos trayendo la hebra hacia adelante, pasándola debajo de la primera lomita y en la que está enfrente. Ajustamos bien la hebra, hacemos el mismo proceso, traemos la hebra adelante, la pasamos debajo de la lomita y de la que está enfrente. Hemos finalizado el segundo lateral. Miren cómo nos ha quedado. Tenemos la hebra, vamos a llevarla hacia atrás y lo vamos a hacer pasándola de este lado. Miren, escondemos de la parte de atrás de los puntos como lo hicimos de este lado. Hemos finalizado la postura de los laterales. Vamos ahora a colocar los herrajes. Aquí tengo un broche, miren qué bonito, un broche súper sencillo de colocar, y también tengo aquí 1 metro de cadena con 2 argollas mosquetones. Vamos a colocar el broche. Este broche tiene unos dientecitos, no trae tornillo. Aquí vamos a abrir un poquito. Lo pueden hacer también con ayuda de una pinza.
vamos a tomar el bolso y le vamos a acomodar bien la tapa, que quede bien centrada. Vamos a tratar de colocarlo en todo el centro. Si no cabe, abran un poquito más. Se pueden ayudar con una aguja más pequeña. Aquí ya hemos acomodado la parte del broche, miren. Tienen que tener en cuenta que los dientecitos queden dentro del trapillo y que les quede parejo aquí en los lados. ¿Cómo lo verifico yo? Con la ayuda del metro. Miro que aquí tiene casi 4 centímetros. De este lado debe tener los mismos 4 centímetros. Ya viendo que está parejita, podemos ir apretando. Eso lo vamos a hacer con la ayuda de una pinza y un pedacito de trapillo para no maltratar el broche. Después de haber ajustado bien, vamos a colocar la parte de abajo. Esta parte del broche, como las paticas son muy cortas, no dan a cerrar de la parte de atrás. Vamos a tomar 2 hebras y las vamos a colocar. Miren el tamaño, tienen como 20 centímetros. Vamos a tomar el seguro, lo vamos a colocar. Y aquí vamos a cerrar. Lo pueden hacer con la ayuda de la pinza o ahí con la manito si les queda bien ajustadito. Ahora vamos a acomodar el broche y verifiquemos que quede bien ubicado. Vamos a llevar las hebras de la parte de atrás. Y este lo vamos a colocar en la parte de abajo también. Antes de ajustar, verifiquen que el broche haya quedado en su lugar. Ahí quedó perfecto. Ahora sí, vamos a hacer los nuditos de la parte de atrás. Vamos a pasar las hebras para que queden más junticas. Aquí vamos a hacer 3 nuditos en cada hebra. 1, ajustamos bien. 2. Hacemos el nudito en la parte de abajo. Y así miren cómo nos va quedando la postura del broche. Vamos a hacer los nuditos y a esconder estas hebras. Ya finalizamos la postura del broche. Vamos ahora a colocar la asa. Aquí tengo 1 metro de cadena y la he cerrado, la he dejado circular y tengo 2 argollas mosquetones de 2 centímetros. Ustedes pueden colocar las argollas aquí en los laterales o la pueden colocar acá arriba.
Yo la voy a colocar arribita. Mira, vamos a ir de este lado. La otra la voy a colocar aquí en el mismo lugar. Hemos llegado al final de este tutorial. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios los bendiga. Chao.